Yo voy hasta... ¿Cuál es mi área? Linda, linda. ¿Desde aquí? Sí. ¿Y puedo moverme hasta dónde? Ahí estás bien. Hasta ahí. Ahí hasta estás bien. Así. Ahí estás bien, ahí estás bien. Ahí estás bien. Ok, listo. ¿Carga tu celular? Pues puta, sí, yo dije sorga. Gracias, corazón. Voy a hacer la... Mira, hay miles. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la clase de la calle. Hoy tenemos un tema súper interesante, es pensarnos un nuevo modelo económico para Colombia. ¿Es posible un nuevo modelo económico para Colombia? Vamos a tener como invitado de este ejercicio democrático en donde nos tomamos los territorios para llevar educación al pueblo en resistencia, al pueblo que lucha. Hoy con nosotros tenemos a un economista muy querido, amigo de la casa, de la primera línea contable, y él nos va a acompañar con una postura sobre cómo combatir este modelo que nos aqueja y que nos tiene sumidos en la pobreza, en la desigualdad, en la inequidad. Vamos a estar hoy con César Torres, catedrático y asesor de varias entidades para el Estado. Gracias por su participación. Gracias Alinda, gracias a la primera línea contable, a todos los muchachos, a las madres de la primera línea. Me hicieron unas preguntas, me dijeron si es posible que tengamos un modelo alternativo que dé respuesta a todo el clamor que se desata desde el 28 de mayo con el paro cívico nacional. Se pretende en esta actividad revisar el modelo económico que rige desde hace más de 200 años, pero que particularmente se define desde finales de los 80. Pues vamos a mirar desde la perspectiva, hola, ¿cómo van? Desde la perspectiva misma de la crítica al modelo, la alternativa. Ese fue el reto que me pusieron mis exalumnos y vamos a trabajar sin ningún tipo de preconcepción. Normalmente nos dicen que o estamos en el neoliberalismo, o estamos en el marxismo, o estamos en el keynesianismo. Yo quiero decirles que es posible construir una alternativa a este modelo desde teorías nuevas e innovadoras, como las que vienen promoviendo en los últimos 20 años Edgar Morin, Jeffrey Sachs, para mencionar dos de los más interesantes, también en algunos puntos Joseph Stiglitz, y tenemos otra cantidad de teóricos que nos están haciendo aportes. Particularmente voy a referirme a lo que hace la propuesta de Jeffrey Sachs sobre la nueva globalización después de la pandemia. Esa va a ser mi fuente de referencia. Y voy a decirlo de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que hace común a cualquier modelo económico a través de la historia? A través de la historia lo que lo hace común son los referentes que crean la riqueza. Vamos a hacer la siguiente notación.
En cualquier lugar donde haya una comunidad social humana, debemos caracterizar su clima. Cuánto llueve, cada cuánto llueve, hace viento, hay estaciones, no hay estaciones. Debemos caracterizar la biodiversidad. ¿Qué tipo de plantas son las que tienen origen allá? ¿Cuáles son los animales? ¿Cómo es que se generan los ecosistemas? ¿Cuál es la carga de enfermedad? Es muy distinto las enfermedades en el África ardiente o en el Amazonas húmedo o en los Andes fríos. Pero también, ¿qué topografía física tenemos? ¿Qué tan lejos estamos de los puertos? Si tenemos ríos navegables, agua potable, montes como aquí en los Andes. Esa topografía también define el quehacer de la economía. Pero además, ¿qué recursos energéticos tenemos? Podemos sacar recursos energéticos fósiles, carbón, petróleo, gas, o tenemos hídricos, podemos sacarlo del agua, o es el viento el que nos va a dar la energía, o es el sol. Y por último, ¿qué depósitos de minerales? ¿Tenemos la bauxita o tenemos el oro, el hierro, el cobre, el bronce que se puede por aleaciones? Eso que tengamos no lo está determinando ningún modelo económico. En la realidad es lo que se llama la variable de las condiciones geográficas de la economía. Pero ojo, cada época de la humanidad ha desarrollado sus propias tecnologías. Y entonces vamos a mirar cuál es el nivel de desarrollo y de apropiación de tecnologías y de conocimientos para aprovechar esa dotación de recursos. Por ejemplo, en agricultura, de acuerdo a un clima, de acuerdo a una tierra, de acuerdo a una cantidad de variables que acabamos de mencionar, cómo se desarrolla la agricultura, con qué tecnologías, qué labores hacen las personas, se apoyan o no en animales, etcétera. Pero además, la minería, ¿qué tipo de minería hacen? ¿Cada cuánto? ¿Con qué profundidad están cavando? ¿O con qué tecnología están cavando? Y eso ha sucedido desde el antiguo Egipto hasta hoy. Pero además, la industria. ¿Qué industria se desarrolla en ese territorio? ¿Con qué tecnologías? ¿Es la industria del vestido? ¿Es la industria del calzado? ¿Es la industria automotriz? ¿Son las industrias de la alta tecnología? Va a depender de la época. ¿Qué industria se desarrolla? Y por ahora también hacemos referencia a esto que estamos usando en este momento, que es qué comunicaciones y qué tecnologías de comunicación empleamos. ¿Lo hacemos con tambores? ¿Lo hacemos con señales de humo? ¿O lo estamos haciendo con Twitter, con Facebook, con Instagram, con las redes sociales? ¿O estamos en el voz a voz que caracteriza esa gran parte del movimiento social desde sus orígenes? Pero la otra variable es, ¿y la educación qué? ¿Es la educación de la mano que hacían los nómadas llevando a los niños a la aventura y a descubrir la naturaleza? ¿Es la educación que hace la sociedad en su conjunto? ¿Es la academia que define áreas del conocimiento? ¿Cómo educa la sociedad a su gente, a la generación de hoy para enfrentar el futuro? Para transmitir la tradición, para reconocer la historia. La calidad y la cantidad de la educación es determinante del futuro que se quiere construir. Ojo, y la ciencia. ¿Qué tipo de ciencia se hace? ¿Cómo se apropia? ¿Cómo se distribuye? ¿Quiénes participan? ¿Participa en la ciencia el empresario, el campesino, el académico, el científico puro? ¿O solamente están en cubículos de cristal unos cuantos sabios privilegiados del conocimiento? Todo eso diferencia esas estructuras. Pero hay otro elemento que aquí nunca reflexionamos. ¿Y qué tecnologías usa el ejército? ¿Y qué conocimientos desarrolla el ejército y la policía? Si ustedes están viendo por internet, quiero que sepan, internet es una tecnología militar. Si ustedes están mirando
Júpiter. Lo están viendo por sondas con tecnología militar. Gran parte de las tecnologías de las comunicaciones, de las microtecnologías, son tecnologías nacidas en investigación en las universidades y centros de investigación militar. ¿Cuánto aporta el ejército colombiano a eso? Tenemos una aeronave, tenemos unas barcazas, ya estamos llegando al siglo XX con el ejército nuestro. Es el gran logro, seguramente. Pero por último, ¿y qué hacemos en tecnología y conocimiento desde la administración pública? Como ven ustedes, no importa el sistema, si socialista, comunista, capitalista, neoliberal, todos estos factores concurren. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo los combinamos? ¿Qué grados de exigencia les vamos a dar? Pero todo eso se da en algo que los recoge, los realimenta, los transforma, que son las instituciones. Las instituciones las crea la sociedad. Y son ellas, la primera y más valiosa y más diversa y más dinámica, la cultura. Cuando hablamos de cultura hablamos de una gran cantidad de cosas. Todo lo que hace y crea la humanidad es cultura. Pero dentro de esa cultura está la religión, el idioma, las relaciones de género. Eso es parte de la cultura. Por lo tanto, tenemos que evaluar qué cultura estamos viviendo, desarrollando y a qué cultura pretendemos llegar para que un modelo de nación y de Estado sea funcional y permita esa gran meta de toda la humanidad, la felicidad. Otro elemento, el derecho. Claro, las normas que establece la sociedad para transar en lo público, para transar en lo privado. Eso es el derecho comercial, el derecho público, el derecho administrativo. Eso lo establece la sociedad como normas para transar entre sí. Y hay otro elemento, cómo se organiza la sociedad. En la primera línea contable, se organiza en Siloé, se organiza en ONGs, se organiza en sindicatos, en los grandes gremios empresariales. Eso es organizaciones. Y ojo, no hay organización sin propósito ni objetivo. Y por lo tanto, ¿cómo define propósitos y objetivos las organizaciones? Todo ello se concentra en lo que se denomina la política. Y la política la recogen los movimientos sociales, por eso el paro nacional es un movimiento político, porque son los movimientos sociales los que la incorporan. Pero además de ser el paro nacional un movimiento político, están los partidos, esos partidos políticos que están desprestigiados en Colombia y en buena parte del mundo, porque no leen la sociedad y sus requerimientos. Como ven, no importa el sistema, estos son los tres ejes que constituyen cualquier modelo. Por eso me remito a la segunda pregunta que me hicieron los de la primera línea contable. ¿Cuál es el modelo alternativo? Yo les voy a dar una respuesta gradual. Lo primero que quiero decir es que analicemos qué fue lo que pasó para poder empezar a hablar de un modelo alternativo. Vamos a ver si puedo cambiar de hoja. ¿Qué fue lo que nos enseñó el estallido social desde el 28 de mayo? Este gran paro nacional, esta gran movilización nacional, no fue un paro más convocado por las centrales obreras y el Comité Nacional de Paro. Sí lo hicieron, claro, pero fue desbordado por la iniciativa popular, por los jóvenes. Y ojo, se invirtió el famoso refrán cristiano de que dejar que los niños vengan a mí, que detrás vienen sus mamitas. Hoy las mamitas fueron también adelante de los hijos como primera línea a defender la justeza de su causa.
Por eso yo tengo 7 niveles de análisis sobre lo que nos enseña la explosión o el estallido social. Primero, hay un drama de inequidad que se manifiesta en la masificación de la pobreza absoluta y la pobreza. Es decir, que en lo que va corrido de este gobierno y de los últimos 8 gobiernos, retrocedimos varios años en bienestar y calidad de vida. Y eso se entiende cuando uno se acerca a una olla comunitaria y encuentra que en la olla hay fraternidad, amor, solidaridad, alegría, pero cada metro distante de la olla hay ira social, ira popular. Eso tiene manifestaciones de condición. Se entiende que la sociedad abandonó a los menos favorecidos. Pero se entiende otra cosa, y es el segundo gran proceso de enseñanza que nos da el estallido social. Se está también recomponiendo el tejido social. El tejido social que rompió el neoliberalismo, y lo rompió, se me volaron las hojas, y lo rompió porque motiva el individualismo. Yo quiero tener para diferenciarme. Se elimina el ser y se favorece el tener. Y eso que elimina el neoliberalismo, el fundamentalismo de mercado que se expresa en todos los niveles de la cultura, con el estallido social entra en un proceso de reformulación y encontramos allí en Kennedy o por allá en las Américas o aquí en Los Héroes, encontramos cosas tan maravillosas como esto, que es una expresión de comunicación, de insatisfacción, de compromiso, de nuevas solidaridades, de desarrollo de nueva visión de mundo. Y esos que creíamos que la juventud no tenía futuro, resultamos entendiendo que la juventud tiene claro que quiere un futuro, pero no el futuro que le ofrece el actual sistema. Pero otra cosa aprendí, y espero que hayamos aprendido del estallido social, y es que emergen nuevas organizaciones y formas de organización social que son las que recomponen un tejido social allí donde hay graves conflictos económicos, sociales, culturales y obviamente de identidad. Y esas nuevas organizaciones son intergeneracionales, no son organizaciones gremiales. Superan a los sindicatos, superan a los partidos, superan a las iglesias y se unen en el propósito de vida con dignidad. Y la ira social y popular enfoca las posibilidades hacia tener una nación que reconozca al otro como igual. Es decir, es la primera gran manifestación social que se opone a entender como un hecho aceptable la discriminación de clases, que es una cosa totalmente distinta a la lucha de las clases. Lo siguiente es, aprendimos a pensar estratégicamente. No solo era una lucha contra una reforma tributaria o una reforma de salud oprobiosa, no. También era una propuesta de equidad para la nación, una propuesta de transformación del statu quo, una protesta contra los privilegiados, no contra los privilegios, porque es que los privilegios son válidos cuando resultan del reconocimiento social, pero son perversos cuando se emplea el poder del Estado para aplicarse a las minorías. Porque es un privilegio la educación, porque se le aplicó a minorías, cuando debiera ser un derecho para absolutamente toda la sociedad. Pero esta pluralidad y diversidad, que es la otra gran lección que nos dan, liderada desde las mingas indígenas que nos transfieren el sentido de autoridad sin armas, con disciplina, con sentido de propósito, con sentido de naturaleza, también es el de la inclusión, el de los
movimientos alternativos, el de los otros y la otredad, pero además deja al descubierto la ilegalidad del funcionamiento del Estado. Hay una categoría que todavía no se ha generalizado y los invito a que la generalicemos. El Estado construyó el paramilitarismo urbano, con la gente de bien que salió con sus armas a dispararle a las manifestaciones. Estaba reconociendo que tiene 5 millones de ciudadanos con licencias para matar en las ciudades. Y eso hay que transformarlo. Aquí vienen, disparan y se van a Miami a pasar vacaciones. Y la fiscalía no hace nada. Pero un líder juvenil se manifiesta por el derecho a la educación y le cae toda la fiscalía montándole un espectáculo. Eso se llama decrepitud, decadencia y corrupción de la justicia y su ordenamiento. Por eso la séptima enseñanza es la desintegración del poder del Estado y la inoperatividad de las instituciones. La que le sigue es la miopía de los partidos políticos. No ha habido ningún partido político que sepa leer el clamor del estallido social. Ni los de izquierda ni los de derecha. No los han leído. Se hicieron el juego de la estigmatización. O estigmatiza al Estado o estigmatiza a la derecha y responde con estigmatización la izquierda. La realidad es otra, más dinámica, más compleja, y es que es difícil pensarla. Por eso, tal vez el elemento que recoge el gran estallido social es el agotamiento y punto final de un modelo de desarrollo que para Colombia no lo fue de involución y se llama uribismo. Ahora, vamos a mirar cómo construir un modelo alternativo desde ya. Lo primero que les digo es que tenemos que recordar los 3 ejes: la geografía, la tecnología y apropiación de ella y conocimiento, y las instituciones. Cuando vemos todos los ejes articulados, empezamos a construir nuestro propio modelo y no les dé pena trabajar por un propio modelo. No tenemos que estar afiliados ni a este ni al otro, pero estamos en una realidad. Este es el que funciona mal, pero funciona. Y es desde este que arrancamos, por lo tanto es desde este que tenemos que cambiar. Primeros elementos de propuesta. ¿Qué es una olla comunitaria? ¿Qué es la primera línea? ¿Saben qué es? Voluntariado. Y cuando yo digo voluntariado, estoy haciendo referencia. La falta del pupitre es una cosa muy seria, en la calle no hay pupitre, ¿no? Pero bueno. Cuando pensamos en que tenemos que reformular, nosotros los economistas heterodoxos hacemos gráficos como estos. Y cuando hacemos un gráfico como esto, lo que estamos diciendo es, en la parte interna, la valoración del hoy, un diagnóstico cuantificado de todas las 18 variables que les mencioné, tienen un valor. Y después decimos cuáles puedo cambiar con impacto que se repliquen las demás. Y a esas les vamos a dar énfasis y es lo que vamos a volver políticas públicas. Y entonces podemos decir que la que más rápido jalona una transformación de toda la economía es la ciencia y la tecnología. Pero es que estamos mal, el Ministerio de Ciencia lo tiene un político burócrata que no sabe ni de ciencia y que plagió hasta su tesis de grado. Pero eso es lo que tenemos, la institución se llama ministerio, a ese lo vamos a sacar en las próximas elecciones, siempre y cuando ustedes no elijan a un solo miembro de los partidos de gobierno.
No podemos seguir votando por los responsables del caos. Los responsables del caos no son la gente que manifiesta, son los que nunca supieron gobernar con ética, eficiencia y transparencia. Ellos son los responsables y no se pierdan nunca de vista de ese asunto. Por lo tanto, hay que transformar la educación, ciencia y tecnología. Primera palanca de la transformación. Y daríamos en 4 años un salto económico y social que es casi increíble, 7 puntos del PIB. Pero ¿cómo lo hacemos? Entendiendo que el país es regiones, que es muy distinto a lo que están haciendo nuestros compañeros de Ipiales, de Pasto, de todo Nariño, Putumayo, porque su entorno geográfico, ¿se acuerdan lo que vimos al principio? Es uno diferente al de los compañeros y amigos de la costa atlántica, u otro a los de la costa pacífica, u otro a los de la Amazonia o la Orinoquia, y otro distinto a los que estamos en el altiplano cundiboyacense y santanderiano. Nosotros tenemos que entender lo que dijo el maestro Orlando Paz Borda. Tenemos que garantizar una nación de regiones con autonomías económicas que se complementan y por lo tanto no puede haber un único plan de desarrollo o un plan de desarrollo genérico. Tenemos que hacer planeación por regiones, por localidades, por municipios e identificar la vocación económica de cada uno de ellos y hacer una pirámide, un escalonamiento virtuoso. El segundo elemento que nos dará el crecimiento y el bienestar se llama revolución agraria. Tecnologías agrarias de precisión y de bajo impacto ambiental. La lucha por la soberanía alimentaria, pero esa no es posible si no se transforma la propiedad de la tierra. Y para transformar la propiedad de la tierra es indispensable una reforma agraria. Es indispensable arrebatarle a los que han estado expoliando la Amazonia y la Orinoquia todas las propiedades y volver otra vez a restaurar los entornos ambientales. La mayor economía que nos da la Orinoquia y la Amazonia se llama lucha contra el calentamiento global. Y eso nos lo pagará el mundo entero. No podemos permitir que la ganadería y la palmicultura sigan adueñándose del país rural, del país selvático, del país amazónico. Y tenemos que hacer una reforma agraria para que se produzca en todas las regiones del país lo que tiene mayor vocación. Ello implica que combinemos dos cosas, y aquí viene otro elemento de alto impacto y de grandes resultados inmediatos. Como política de Estado, tenemos que impulsar el cooperativismo agrícola. Voy a dar un ejemplo. La región de Moniquirá, en Boyacá, tiene alta vocación frutícola, mora, tomate de árbol y otros, durazno, etc. Pero cada campesino produce 35 cajas de mora a la semana, pero no tiene un camión que lo saque. Se pierde el 15% en el transporte porque no hay vías. El intermediario se queda con el 80% del precio final. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que revisar la cadena de logística, garantizar cooperativismo agrario, generar mecanismos de financiación, desarrollo de tecnología para congelar en la fuente y transformar en la fuente, y vías terciarias pavimentadas, y servicio de agua y servicio de comunicaciones. Entonces tenemos que atender una reforma agraria con una transformación hacia la modernidad y la tecnología. Eso se puede cada día. Y en 4 años podríamos transformar todos los grandes centros productores de alimentos y así eliminar las importaciones que hacemos, 12,5 millones de toneladas que están arruinando al campesinado, sacándolo de los campos para que los ganaderos y palmicultores se queden con sus tierras. Aparte de la violencia paramilitar y guerrillera, tenemos la violencia económica que está despoblando los campos. Pero como lo están despoblando, aquí viene el otro elemento de alto impacto
y de grandes resultados inmediatos: el voluntariado. Tenemos que llevar a los jóvenes estudiantes de la educación media y profesional a que hagan voluntariado rural, a que lleven sus conocimientos para ver cómo logramos agricultura de precisión, para ver cómo se cosecha la papa o cómo se siembra la mora o cómo se hace con la cebolla. Todos tenemos que lograr voluntariados en todas las regiones del país. Y les voy a decir por qué. Porque el desempleo nos dejó sin autoestima. Y lo primero que el voluntariado recupera es la autoestima. Y tenemos en este momento 5,5 millones de desempleados. Y si yo digo, les voy a dar el transporte, camiseta, implementos, vengan a trabajar en tal lado y van a ganar la satisfacción de servirle a la soberanía alimentaria, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir? ¿Cuántos quieren ayudarle? Pero vamos a traer voluntariado internacional. Vamos a decir, señores de Estados Unidos, de Australia, de Inglaterra, vengan, ayúdenos a sembrar y ayúdenos a lograr el bilingüismo en 3 años. Un voluntariado en todas las actividades, intercambiando culturas con voluntarios europeos, que ojo, es una costumbre. Allá no hay que hacer ninguna gestión, están listos para prestar sus servicios en cualquier lugar, 6 meses de pasantía enseñando el idioma y colaborando con campesinos en cualquier región del país. Ya hay unas experiencias, se hizo en el eje cafetero, tuvo un excelente resultado. Y por último, lograr que el cooperativismo sea el modelo de impulso a la economía que hoy está destruida con más de 500,000 microempresas anuladas. Tenemos que crear cooperativas de productores, cooperativas que hagan algo que se denomina y que me parece supremamente chévere: asociaciones de productores para comprar insumos. Al comprar por mayor bajan los costos. Asociaciones que, unidos con estudiantes de las universidades, les ayuden a innovar los productos y les permita hacer diseño que todos producen. Hay un ejemplo, leía uno de los textos, porque me encanta leer muchos libros de desarrollo económico en China. Había un pueblo absolutamente en la pobreza y sin jóvenes. Se fueron a buscar oportunidades en las ciudades, en alguna localidad china. Y el gobierno chino lo que hizo fue poner máquinas de fabricar medias en cada casa. Y les dijo, ahí está la materia prima, aquí tienen los instructores y empiecen a hacer medias. Dijeron, imposible. ¿Qué hago haciendo miles de medias si somos poquiticos en el pueblo? La respuesta fue, son muchísimos en el mundo. En menos de un año el pueblo había logrado 3 veces el nivel de la población y hoy es el primer exportador mundial de medias. Y efectivamente todo cambió. Es falta de iniciativa, de audacia, de capacidad política que tiene nuestra clase política. Por eso creo en los jóvenes, porque se han tomado el poder de la calle, el poder de la palabra y sobre todo el poder del pensamiento. El futuro lo hacemos todos. Bienvenidos y muchas gracias a Primera Línea Contable. Ojo que quedan muchos temas por desarrollar. Nos vemos en la próxima clase. Agradecemos enormemente por todo ese conocimiento que le traes a la gente. Quiero que ustedes sepan que es posible un nuevo modelo económico para Colombia, que no necesitamos seguir copiando y trayendo las cosas enlatadas desde otras latitudes cuando nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos la gente, tenemos el amor de un pueblo. Somos capaces, lo podemos lograr. El voluntariado es una fuerza activa. Nosotros como Primera Línea Contable somos un ejemplo. Somos contadores públicos, hemos salido del escritorio a venir acá a traer un conocimiento, a acompañar a nuestro pueblo, a decirle que no está solo. Podemos ayudarlos, a aportarles en la creación, en la conformación de esas asociaciones, de esos organismos cooperativos. Aportamos desde clase a la calle, aportamos a diferentes asociaciones a nivel nacional. En este momento estamos desarrollando
desarrollando esta misma clase en Pasto, Medellín, Cali, Puerto Resistencia, que es el bastión de la resistencia que mucho nos ha enseñado. Articulémonos todas las organizaciones junto a las asambleas populares. Hay un montón de personas queriendo trabajar. Unamos esfuerzos, tejamos socialmente, acompañémonos, no estamos solos. Muchas gracias, bienvenidos siempre, gracias totales para todos. Quiero un último mensaje. Cuidemos lo público lo pagamos todos. No nos tiremos lo público. Sepamos transformar lo que es distinto, pero además combatamos la corrupción. El cáncer más grande que tiene el país es la corrupción. Una píldora para terminar. 90 billones de pesos se robaron los políticos y empresarios corruptos en el 2020. Ya van llegando a los 50 billones y quieren nueva reforma tributaria. Entiendan a dónde para la reforma tributaria, en los bolsillos de los corruptos. Buen día, hasta la próxima.